Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes un día más porque les traigo un video donde vamos a ver las actualizaciones de las últimas horas. Justo el día de ayer se soltaron unas imágenes de los chicos que ya están en Canadá. Están pasando como que el tiempo libre haciendo diferentes cosas y salieron estas fotografías de Jimin en un restaurante. Se comentó que estaba con el staff de la gira. Aquí vamos a ver estas imágenes. No sé más. En algunas otras fotos se podía ver, por ejemplo, a Jungkook con Tae y también con Hobi en unas escaleras eléctricas como en un centro comercial. Voy a ver si les puedo conseguir esas fotografías, pero bueno, de momento esto es lo que tenemos. Y vamos a ir a nuestra cuenta favorita Cookmin Best para ver justamente estas últimas actualizaciones, mientras platico de algunas cosas con ustedes. El video comienza con los chicos en Londres empezando a ensayar para lo que iba a ser la final de la Copa del Mundo. De ahí damos un salto hasta París, lo que era prácticamente su última noche ahí, que sabemos que fue una noche muy alocada. Les explicaron ya cómo iba a estar el movimiento, el poquito tiempo que iban a tener para moverse de una locación a la otra, y veíamos una escena que ya se nos hacía familiar cuando los chicos están subiendo al avión, todos con sus tratamientos de belleza. Me encantó Jimin, que en algún momento se recuesta en el pasillo con la idea de dejar que la gravedad hiciera su efecto con su mascarilla. Todo fue muy pero muy tierno, la verdad. Aquí podemos ver a Jimin hablando justamente de la cuestión de la gravedad para que esto hiciera efecto y quedara todo hermoso su rostro. Luego estuvo sentadito un rato también con Hobi, estaban buscando comidita. Jimin le estaba diciendo que era lo que él consideraba que estaba más sabroso. Hablaron mucho acerca del atún, también de que el pollo estaba un poco seco y que a Jimin le había encantado la comida, ¿no? Ahí estuvieron platique, muy tiernos los dos. Y estos fueron de los momentos como destacables, que me encanta su mascarilla. O sea, no puedo evitar, o sea, te le quedas viendo y me imagino que por eso es que les quedan los rostros así de maravillosos. Este es el momento en el que les platicaba que los veíamos subir al avión. Justamente estas escenas ya las conocíamos. Cuando los chicos también se estaban preparando, lo que les platicaba, todos los ensayos que tuvieron en Londres para lo que fue la final de la Copa del Mundo, donde los chicos iban hablando de todos esos detalles necesarios para que esto quedara bien, porque obviamente no conocían el terreno, ¿no? Podían calcularlo, pero aún así se corría el riesgo de que hubiera algún tipo de problema, ¿no? Eso me queda claro. Desde aquí ya veíamos a Hobi midiendo distancias, haciendo todo un trabajo, que tengo que decirles que yo no podía dejar de ver las piernas de Hobi. Las piernas de Hobi. Estaba yo obsesionada mientras veía este video con las piernas de Hobi. Yo así de, ¿pero qué me pasa? Nunca le veo las piernas a nadie, pero las de Hobi estaba yo perdida viéndolas. En fin, el chiste es que estaban poniendo todos esos pequeños detalles importantes para la presentación, muy necesarios para que todo saliera perfecto. Ya sabemos que los chicos son muy perfeccionistas, entonces imagínense el nervio de que no sabían exactamente cómo iba a estar el campo. Si bien en Londres pudieron ensayar justamente, pues sí, en un estadio de fútbol para más o menos calcular, pero de todas maneras no era lo mismo. Por ejemplo, aquí en algún momento les decían, si sienten que los zapatos no les dan, por favor quítenselos para que ustedes puedan ensayar y medir todo. O sea, el nivel de tensión estaba todo lo que daba con los chicos haciendo sus movimientos de Dynamite, que por cierto, hoy les tengo que decir que esta hermosa y maravillosa canción hoy hace 6 años que se lanzó y entonces cambió la historia, el mundo de la música como la conocemos, porque los chicos al lanzar Dynamite prácticamente terminaron de ponerle la cereza al pastel, porque ellos ya tenían todo en realidad muy preparado, pero fue hasta el lanzamiento de esta canción que prácticamente ya todo el mundo empezó a saber quién era BTS. Muchas llegamos a este fandom por esa canción justamente. Yo cuando ya caí rendida que dije, bueno, ya, voy a ver de qué se trata, me acuerdo que puse BTS y el primer video que me apareció fue Dynamite. El segundo video que me apareció y que quedé enamorada fue Save Me, y ya de ahí prácticamente nunca me salí. Y yo llegué en la era de Yet to Come, justamente cuando los chicos acababan de dar esta cena del Festa. Ahí fue donde yo llegué. Cuando dijeron, nos vamos a tomar un hiatus, y yo, no. Y que había toda esta pues situación de que no sabíamos cómo los chicos se iban a ir porque estaba la presión muy fuerte de lo del servicio militar. Y en ese preciso y hermoso momento yo llegué a este fandom. Y no me arrepiento de haber llegado en el momento en que llegué, porque eso me permitió amarlos muchísimo. Momentos, ya decíamos, pues de lo que fue esta presentación, que todo viene al caso, esta historia, porque estamos hablando de Dynamite y de que sin esa canción, pues muchas cosas no hubieran sido posibles. Aquí, por ejemplo, también en el avión, ya saliendo de París hacia Estados Unidos, Jungkook decía que le había encantado estar en Europa y que quiere regresar. O sea, que fue de como que de sus lugares súper favoritos para cantar. Sabemos que la vibra fue muy bonita en España, en Londres, en París, en Bruselas, también en Múnich.
todo fue hermoso. Entonces podemos entender que los chicos pues extrañaban. De repente el tener que irse tan abruptamente, sí tuvieron la oportunidad de estar paseando, los vimos, ¿se recuerdan? Cuando inclusive en Alemania Hobby, Tae y justamente Jungkook estaban paseando en esa especie como de río que te llevaba una cosa muy extraña, yo nunca había visto algo así, pero hacía tanto calor en el momento en que los chicos estuvieron ahí. Y aún así se le pasaron tan bonito, estuvieron tan contentos en cada una de las estaciones por las cuales pasaron. Y mientras tanto estaban preparando pues todo lo que iba a ser esta presentación. Muchos pensábamos que tal vez ya lo tenían planeado, no sé, desde meses antes, a lo mejor desde, no sé, principios de año. Yo era de la idea de que tal vez así estaba todo como ya planificado, sobre todo porque se sentían muy seguros desde que habían estado con Jimmy Fallon, comentando que sobre todo fue el caso de Jungkook, que de los conciertos que más esperaban eran justamente esta segunda etapa que se iniciaba en Nueva York, bueno, en Nueva Jersey con pues los conciertos de BTS. Él decía que era algo que esperaba mucho en el caso de Jungkook y por eso es que teníamos esta como sensación rara y loca de que tal vez los chicos ya tenían obviamente pues sabido que se iban a presentar en la final de la Copa del Mundo y que pues tal vez ya tenían algo preparado. O sea, yo les juro que yo pensé, bueno, los chicos tal vez ya lo sabían desde hace muchos meses y llevaban muchos meses practicando, pero por lo que vimos en este video, en este fue el momento en el que ellos pusieron la coreografía y se decidió que la canción que iban a interpretar era Dynamite, una canción que también, siendo sinceros, creo que ellos ya lo pueden hacer hasta con los ojitos cerrados. Pero aún así hay que seguir calculando los espacios, porque no es lo mismo presentarte en un concierto con esta canción, a un espectáculo de medio tiempo como en el cual se presentaron, a presentarlo obviamente en un foro de televisión. O sea, tiene sus complicaciones. Cada momento de esta presentación tiene sus complicaciones. Pero también hay que decir, que otra vez le estoy viendo las piernas a Hobby, que mientras más se van preparando en cuanto a saber qué tanto espacio van a tener, si va a haber cambios o no en la coreografía, inclusive qué tan larga o corta va a ser su participación. Porque nosotros sabemos que fue muy poco tiempo el que tuvieron los chicos, pero la preparación que llevaba esos escasos 3 minutos, pues era brutal, ¿no? Y aquí los podemos ver, ¿no? Lo que les platicaba, desde la versión de la canción hasta obviamente los pasos seleccionados. Aquí me encantaba también Jimin porque en algún momento le decía, bueno, nosotros te seguimos, y él decía, no, yo los voy a seguir a ustedes y nos vamos a acomodar de tal manera, ¿no? Y la verdad es que todo se me hizo muy bonito. Esto inclusive ya vemos más escenas del detrás, que ya habíamos tenido algunas, cuando los chicos estaban tomando fotografías y así, y aquí estaba Jin como que decía, ahora sí que nada más de verte me canso, y le movía las piernitas a Jungkook mientras estaba haciendo ejercicio, y es que se ha dado esta como nueva situación entre Jin y Jungkook, donde se ve que son muy latosos, o bueno, solo eso se ve, que de repente se hacen muchas bromas y están muy juguetones, y son de esos momentos muy muy bonitos que podemos pues compartir entre nosotras, que amamos verlos, y que tras tantos años de interacciones pues conocemos muy bien todo lo que pues son capaces de hacer. Aquí ya los vemos cuando terminan, porque inclusive hubo momentos de estos videos donde les decían a los chicos, bueno, ustedes cuando terminen tienen que parecer muy juguetones y desmadrosos y estar aquí y allá y sí, shalala, shalala. Y yo sé que allí practicaban todo eso y era muy tierno. Esta es la parte de hecho donde comienza el video, que estaban preparando todo, ¿no? Y podíamos ver que en un sillón estaban pues sí, Jungkook y Jimin poniendo atención a todas las instrucciones que les estaban dando en ese momento para que todo fuera a salir bien. Así que yo me imagino que la planeación pues se hace entre todos, obviamente la colaboración es entre todos, ellos tienen que ponerse de acuerdo para que todo quede absolutamente perfecto, y esto también se logra tras muchísimos años de estar juntos, o sea, no lo vamos a negar. Esta coordinación y esta manera en la que se entienden a veces hasta con pocas palabras, simple y sencillamente a veces ya nada más se señalan con un dedo y saben que hay que ir hacia la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, o sea, ellos ya tienen muy calculados esta clase de, pues ahora sí que de coordinación entre ellos. Aún así siempre va a ser muy disfrutable ver estos momentos. Aquí es cuando Jungkook estaba diciendo que pues quería regresar a Europa y Jimin decía que él también. Recordarán que unos momentos antes habíamos visto a Jimin cenando con Hobby, y de hecho Jimin dijo, yo creo que yo me voy a dormir como en 1 hora, porque también otra disyuntiva era a qué hora iban a dormir, qué tanto tiempo tenían para dormir, y los chicos habían decidido que iban a dormir lo que pudieran en el avión, porque como me acuerdo de ese día, yo había calculado las horas en las que iban a salir y fueron bien exactas a lo que yo calculé. Porque inclusive si ustedes ven ese video, yo les dije, han de haber llegado como a las 2 o 3 de la mañana, y dicho y hecho, a esa hora llegaron.
les decían a qué hora tenían que salir del hotel para llegar al estadio y empezar a preparar todo. Como resultado, pues de repente los chicos pues sí se les podía sentir que estaban cansados. En algún otro momento de este video inclusive Jimin va a ver a Hobby, Hobby tiene sus ojitos cerrados y así como que, oh, es que tiene sueño, todos tenían sueño, estaban muy cansados, pero tomaron esa determinación, les dieron esa opción de, bueno, ¿y ustedes qué van a querer? Y ellos pues decidieron que lo que pudieran dormir. De hecho también me dio ternura Hobby porque decía, yo me tengo que bañar antes de irme porque si no, no voy a funcionar, se lo juro. Le dijeron, sí, te vas a poder bañar ahora sí que antes de salir, no hay problema. Les preguntaron si daba tiempo para ir al hotel y sacar sus cosas, les dijeron que sí. Y el resultado, bueno, fue esa maravillosa actuación que pudimos ver en el medio tiempo de lo que fue la final de fútbol. Un evento muy único, por primera vez hecho. En realidad el resultado, creo yo, fue óptimo. Que tal vez muchas cosas se pudieron cambiar, que tuvieran más tiempo, que como sea, creo que el espectáculo fue perfecto, así tal cual salió. Ahora que aquí vemos justamente a los chicos ya saludando a Chris Martin, porque otra cuestión que me llamó mucho la atención es que ustedes pensarían que entre todos los artistas en algún momento se vieron, se coordinaron. No, eso jamás pasó. Se iban encontrando si había suerte y se iban saludando si se podía, pero en realidad no era que hubieran estado en una comunicación precisa. Y otra cuestión era que en realidad los chicos no estaban dentro del estadio. Había carpas afuera del estadio donde pues ahora sí que todo lo que eran los artistas, el talento, se estaban preparando. Y eso incluía, y me llamó la atención porque cuando veías el pasillo donde estaban las carpas de BTS, también decía que de ese mismo lado estaba la de Shakira, o sea, la que se fija en todo. Pero es que sí, me pareció realmente muy interesante y viene muy ad hoc al momento en que por fin se encuentran con Chris Martin y lo saluda. Y eso pues es parte de este resumen, que aquí me llamó mucho la atención porque no se alcanzaba a percibir Jin. Y recordemos que Jin tiene también pues una cálida relación con Chris Martin y él fue el organizador de todo y pues fue bonito verlos que se saludaban. Eso creo yo es el resumen de ese video en específico que tuvimos la oportunidad de ver el día de hoy. Las imágenes pues ya les decía, lo dicen todo, o sea, una imagen dice más que 1000 palabras, es verdad. Y también pues un poco más a lo mejor de arte que les pueda compartir el día de hoy, este precioso arte de Dal Goran, que también es una de mis artistas que tengo muchos años de seguir. Mañana por fin, de hecho, vamos a tener también el regreso de los fanfics. La semana pasada no pude ponérselos porque no me dio tiempo de terminar la historia que estoy leyendo, de hecho ya me falta muy poquito para terminarla y que pues justamente el día de mañana tengamos recomendación. Tenemos fin de semana de concierto. Qué sorpresas maravillosas nos va a deparar la vida en este fin de semana, estos nuevos 2 conciertos, no tengo idea. Y otro asunto que también creo que es importante hablar es que los conciertos de Los Ángeles, los 4 conciertos se van a transmitir en vivo vía Weverse, así que también vamos a tener imágenes Super HD del concierto, otro venue más al cual llegamos. Y pues es emocionante porque también sabemos que en octubre vamos a tener en el cine a Argentina y a Brasil, lo cual va a ser una verdadera locura. Fíjense que yo estoy entre que no sé si pueda ir a los 2 y si tuviera que elegir a uno, no sé a cuál iría. Así que ustedes en sus comentarios compártanme a cuál van a ir, si van a ir a los 2 y si me recomiendan que solo pudiera ir a uno, a cuál. Porque créanme que es una decisión muy complicada. Yo digo, Dios mío, ¿a cuál voy a ir? No tengo idea. Aprovechamos también este momento para agradecer a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Nuestros patrocinadores hermosos, gracias, porque en tiempos oscuros de este canal, si algo nos ha levantado siempre han sido los miembros del canal, el que ustedes, a pesar de que no se produzcan videos o algo esté pasando, se haga silencio en el canal, ustedes siempre están presentes. Así que para ustedes esto va con muchísimo amor y cariño. Para nuestros colaboradores activos y también para todos nuestros suscriptores, muchas gracias por estar aquí. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Por el día de hoy sería todo, pero les prometo que voy a regresar lo más pronto posible. Mientras tanto, les dejo un beso enorme donde quiera que estén. Recuerden que estoy etiquetando productos, por si algo les llega a llamar la atención puedan adquirirlo. Sobre todo me gusta mucho etiquetar dolls, porque ustedes saben que yo colecciono dolls. Y también pues lo que vendrían siendo los peluches de los BT21, hay como esas cosas. Y también, por si fuera poco, recordarles que está disponible el programa de radio de Boys We Love, que está dedicado a BTS. Entonces por favor escúchenlo porque va a estar presente todas las semanas, así que espero que se entretengan mucho conmigo. El link, si ustedes entran a las publicaciones del canal, van a encontrar todo lo que yo les voy poniendo. Ahí van a ver pues una imagen de Jimin y Jungkook que están como en una estación de radio. Lo único que tienen ustedes que hacer es picarle al enlace y van a tener acceso al programa de radio. Ahora sí me despido y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.